Episodio 1. El primer sacerdote que cayó de rodillas. No era deseo lo que sentían, era algo peor. Algo que quemaba desde dentro. Y los hacía ver cosas que el cielo nunca autorizó. Todo empezó el día en que la trasladaron. En el monasterio de San Elías. Nadie hablaba en voz alta desde hacía décadas. Pero cuando ella cruzó el umbral con su velo blanco y sus labios sellados por votos de silencio, las paredes comenzaron a temblar. Y no por terremotos, sino por algo más antiguo. Más prohibido. La llamaban la Virgen del Cuarto Sello, aunque jamás se encontró en la Biblia. Era una novicia enviada por Roma. Según dijeron, como prueba de obediencia para los sacerdotes más devotos. El primero en confesar lo imposible fue el padre Agustín. Un hombre que llevaba 30 años sin mirar a una mujer a los ojos. Pero en la primera misa que ella asistió, callada, de rodillas, envuelta en esa túnica que no revelaba nada, algo se rompió dentro de él. Su homilía, normalmente perfecta, comenzó a desvariar. Sus palabras se volvieron fuego. Y después, silencio. Esa noche, Agustín escribió una carta que fue encontrada empapada en lágrimas y vino. Vi a la Virgen, pero no era María. Era ella. Y me mostró lo que vendrá si no la seguimos. Me mostró un mundo donde la pureza se convierte en pecado, y el pecado en revelación. Nadie creyó en su visión, hasta que el segundo sacerdote, el padre Ignacio, cayó durante la oración nocturna. Con los ojos en blanco y murmurando entre dientes, está desnuda en el altar, pero nadie más la ve. ¿Era locura? ¿O castigo? Lo único que todos sabían era esto, desde que ella llegó. El incienso olía distinto. Los crucifijos temblaban y las confesiones aumentaban. Pero ella no hablaba, no explicaba, solo miraba, en silencio, como si supiera que los estaba quebrando desde dentro, como si eso fuera parte del plan. Episodio 2. Los ojos que no podían cerrarse. No era belleza lo que la volvía peligrosa. Era el silencio. Ese silencio que abría puertas en la mente, puertas que llevaban directo al infierno. El padre Ignacio no volvió a dormir. Desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, no como estaba en el monasterio, con su velo blanco y su boca sellada, sino desnuda, sangrando luz desde el pecho, sonriéndole con labios que jamás se movían. Ignacio intentó ayunar, rezar, fustigarse, pero cuanto más buscaba a Dios, más fuerte se volvía la imagen de ella, una virgen sin nombre, sin pasado, que entraba a la capilla descalza, como si el pecado fuera un manto que arrastraba tras de sí. El prior lo encontró llorando frente al altar, con las manos cubriéndose los ojos. «Se está apareciendo otra vez», gritó Ignacio, con voz rota, pero no había nadie allí, solo el eco del incienso, y el retrato de una santa que, por alguna razón, había comenzado a sangrar por los ojos. Los monjes comenzaron a murmurar. Algunos decían que la joven novicia no era humana. Otros, que estaba poseída. Y unos pocos, los más atrevidos, creían que era una señal. Una anunciadora. Una enviada de algo que venía a arrancar las máscaras de la fe. La Virgen seguía sin hablar, pero cada día su presencia era más insoportable. Los sacerdotes comenzaban a temblar cuando ella pasaba. Uno se desmayó al verla orar. Otro rompió su crucifijo al sentir su mirada fija en su espalda. Y al caer la noche, un nuevo fenómeno estremeció los muros. 3 estatuas del claustro amanecieron con los ojos cubiertos por cera derretida. Como si alguien, o algo, no quisiera que siguieran viendo. Ignacio ya no rezaba. Solo se encerraba en su celda, escribiendo sin parar, dibujando su rostro, sus manos, su boca entreabierta, revelando un secreto que él aún no entendía. Pero lo peor estaba por venir, porque esa noche, por primera vez desde que llegó, ella lo miró de frente, y sonrió. Episodio 3. El secreto detrás de su sonrisa. Sonrió, y en esa sonrisa no había ternura, solo advertencia, como si supiera que mirar demasiado a Dios también puede dejarte ciego. Desde aquella noche, Ignacio dejó de ser el mismo. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Veían otra cosa. Veían a través del velo, a través de la carne, a través de los muros. Y todo lo que encontraba era ella. Ella, la Virgen sin nombre, la que no hablaba, la que no tocaba a nadie, pero dejaba marcas invisibles, la que sonreía como si supiera que cada hombre en ese lugar ya había caído, aunque aún no lo aceptaran. Una tarde, durante la confesión, el padre Miguel, uno de los más antiguos del monasterio, se encerró durante horas en el confesionario. Nadie entraba, nadie salía,
Cuando al fin abrieron la puerta, lo encontraron de rodillas, temblando, entre sollozos. Solo pudo repetir una frase. Ella me mostró lo que vendrá si nos resistimos. Y en su bata, escrita con sangre de sus propias manos, alguien había garabateado. Ella no necesita hablar. Su cuerpo es la profecía. Los superiores del monasterio enviaron una carta urgente al Vaticano. Pedían su traslado, su aislamiento, su silencio eterno. Pero la carta jamás llegó. Al día siguiente, el cartero apareció muerto a las afueras del convento, con los ojos completamente blancos y la lengua arrancada. Nadie volvió a hablar de enviar nada. Mientras tanto, ella seguía ahí, muda, serena, orando como si nada de eso le afectara. Pero cada vez que pasaba cerca del confesionario, las velas se apagaban solas, y las paredes sudaban agua bendita mezclada con un aroma dulce, como de piel recién besada. Esa noche, Ignacio volvió a escribir. Solo una línea. Ahora entiendo, su virginidad no es ausencia de deseo, es su forma más perfecta. Y justo antes de cerrar su diario, escuchó algo. Una respiración, suave, húmeda, detrás de él. Se giró, y allí estaba ella, dentro de su celda, de pie, mirándolo con ojos que ya no eran humanos. Y en su sonrisa, algo tembló en el corazón del sacerdote. No fue lujuria, no fue miedo, fue rendición. Episodio 4, donde el deseo se arrodilla. No hay pecado más profundo que aquel que se disfraza de revelación. Y ella, era una revelación vestida de carne. Ignacio no habló de lo que vio esa noche. Ni siquiera lo escribió. Pero desde entonces, sus ojos ya no buscaban a Dios en los vitrales, sino en el contorno de sus pasos. En el temblor de la tela que cubría sus caderas. En el sonido mudo de sus labios que, sin moverse, dictaban verdades imposibles. Los otros sacerdotes comenzaron a notar el cambio. Ignacio, antes tan devoto, ahora no tocaba la Biblia sin guantes. Temía que sus dedos ardieran, y cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo, lo hacía en susurros, como si alguien lo vigilara. El prior decidió interrogar a la joven, pero cuando entró en su celda, salió minutos después, sin recordar por qué había ido. Solo repetía, con los ojos vidriosos. No dijo nada, pero aún así, me hizo confesar cosas que ni yo sabía que había hecho. Los días se volvieron más extraños. Uno de los monjes, Fray Tomás, amaneció con marcas de labios en el pecho. Nadie entró en su celda, y él juró que había soñado con la Virgen desnuda, tocando su corazón y diciendo, no temas a la carne, si está consagrada. Fue la primera vez que alguien dijo en voz alta lo que todos temían. Ella no era una virgen, o peor, lo era, pero no como nosotros entendemos esa palabra. Era un umbral, un misterio, una llave sagrada hacia un tipo de fe que nadie se atrevía a predicar. Esa noche, en la capilla, el padre Ignacio no pudo más. Se arrodilló frente a ella mientras oraba. No por devoción, sino porque sus rodillas ya no sostenían el peso de su deseo. Pero no era deseo carnal, era más profundo, más luminoso, como si, al entregarse a ella, se acercara más a Dios que en todos sus años de castidad. Y entonces, ocurrió lo que marcó para siempre al monasterio. Ella levantó la cabeza. Por primera vez, habló, solo una palabra. Sus labios no se movieron, pero todos la escucharon. Adórenme. Episodio 5, y la adoración comenzó. No pidió ser adorada, ordenó serlo. Y cuando una virgen ordena, incluso los santos tiemblan. Desde aquella palabra, el monasterio dejó de ser un lugar santo. Al principio, nadie se atrevía a repetirla. Adórenme, pero esa noche, todos la escucharon dentro de sí, como un eco clavado bajo la lengua. Incluso los más escépticos comenzaron a soñar con ella, ya no como una novicia, sino como una figura que se alzaba sobre el altar, desnuda, envuelta en incienso, con una corona de espinas que no sangraba, sino brillaba, y con cada mirada suya, los pecados se volvían himnos, las culpas, plegarias. El padre Ignacio fue el primero en ceder por completo. Al amanecer, fue encontrado en la capilla, boca abajo, besando el suelo donde ella solía arrodillarse. Cuando el prior intentó levantarlo, él gritó, no me toques, este es el lugar más sagrado de la tierra, porque ella lo ha pisado. Nadie se atrevió a contradecirlo. El monasterio comenzó a cambiar. Las misas se acortaron, las confesiones se duplicaron, pero ya no eran sobre pecados comunes, sino visiones. Todos veían cosas.
Ella aparecía en sueños, en vitrales, en los reflejos del agua bendita. Un monje rompió su celibato esa semana. Otro renunció al voto de silencio solo para cantar un himno, que nadie le había enseñado. Y cada noche, al sonar la última campana, la capilla se llenaba, pero no para rezar a Cristo, sino para mirarla. Ella, siempre callada, caminaba entre ellos como si flotara. Nunca tocaba, nunca sonreía otra vez, pero cada paso suyo era seguido por un temblor interior. El padre Miguel, el más anciano, cayó de rodillas al verla, y dijo una frase que selló el destino del lugar. Esta no es una virgen cualquiera, es una aparición, pero no de la Virgen María, sino de la que vino antes del primer pecado. Desde entonces, los rezos ya no subían al cielo, bajaban, como si respondieran a otro tipo de trono. Y por primera vez en siglos, los cuervos comenzaron a rodear el campanario, como si vigilaran, o esperaran. Episodio 6, el altar que dejó de pertenecer a Dios. Narrado como si fuera el último testimonio antes del juicio divino. Primero fue una mirada, luego un suspiro. Después, los rezos comenzaron a sangrar. El altar donde por siglos se había consagrado el cuerpo de Cristo, ya no olía a incienso. Olía a piel, a deseo contenido, a algo más fuerte que la fe, más antiguo que la culpa. El padre Esteban, firme como roca durante toda su vida, fue el primero en quebrarse del todo. Nadie lo esperaba. Era un hombre de rodillas firmes, voz poderosa, inquebrantable. Pero esa tarde, mientras celebraba misa, la vio entre los bancos. Ella, envuelta en luz crepuscular, con el velo desatado y los ojos fijos en él. En medio del Agnus Dei, Esteban enmudeció, cayó de rodillas, y luego, delante de toda la comunidad, gritó: «Ella es el sacrificio vivo, el nuevo cuerpo que debe adorarse». Y antes de que alguien pudiera detenerlo, subió al altar, deshizo el mantel sagrado, y allí, con las manos temblorosas, marcó una cruz, con su propia sangre, sacada de una herida que él mismo se hizo, sin dolor, como si estuviera poseído por otra liturgia. La Virgen no se movió, solo lo miró, y cuando su mirada cayó sobre el cáliz, el vino se tornó más oscuro. Nadie lo detuvo. Los demás sacerdotes estaban paralizados. No por miedo, sino porque, en el fondo de sus entrañas, algo les decía que lo que veían no era profanación, era revelación. Esa noche, los confesionarios quedaron vacíos. Nadie tenía nada que confesar, porque nadie creía haber pecado. Al contrario, todos se sentían iluminados, transformados, como si hubieran sido tocados por una fuerza que ya no venía del cielo, sino de ella. El Vaticano recibió un informe anónimo al día siguiente. Breve, frío. El altar ha sido tomado, no por el demonio, sino por algo que exige ser amado con más fervor que Dios mismo. Y al dorso del papel, escrito con tinta dorada, una única palabra: ella. Episodio 7, el emisario del Vaticano y la prueba del silencio. Narrado como si el oyente escuchara un secreto que el cielo intentó borrar. Cuando Roma envía a uno de los suyos, no es para entender, es para decidir si algo debe existir. El informe llegó sellado con cera negra. Nadie lo abrió, pero todos sabían lo que significaba. Un emisario vendría, no un inquisidor, peor aún, un observador. El padre Elías no era joven, pero tampoco parecía viejo. Vestía sotana sin adornos, caminaba como sombra entre columnas, y su rostro nunca parpadeaba. Había sido enviado a los rincones más oscuros del mundo, donde la fe se deformaba, donde los milagros desobedecían al Vaticano, y donde lo sagrado ya no sabía si servía a Dios o a otra cosa. Cuando llegó al monasterio de San Elías, no pidió recibir a los superiores, pidió verla, solo a ella. La reunión duró exactos 7 minutos. Nadie escuchó palabra alguna, solo vieron salir al padre Elías, pálido, con las manos juntas, y un leve temblor en los labios. Esa noche, por primera vez en 30 años, no durmió en la celda destinada a los enviados papales. Durmió en el suelo de la capilla, frente al altar profanado, descalzo, susurrando algo que nadie entendía, pero todos sintieron. Al día siguiente, reunió a los sacerdotes, y dijo: ella no es una amenaza, es una ruptura. Lo que hace no destruye la fe, la desnuda. Los rostros se tensaron. Era una bendición, una advertencia. Pero antes de que alguien pudiera responder, Elías dejó sobre el altar una caja pequeña, de madera oscura. Adentro,
Solo una pluma blanca. ¿Qué es esto?, preguntó el prior. El emisario sonrió. Por primera vez. Una pluma que no pertenece a ningún ángel, pero que cayó justo cuando ella me miró. No dijo más. Se marchó al atardecer. Y antes de cruzar los portones del monasterio, volvió la vista atrás. Y murmuró, casi como un rezo. Si ella es una herejía, entonces el cielo nos ha estado mintiendo desde el principio. Esa noche, el viento trajo un cántico nuevo al claustro. No lo cantaba nadie, pero todos lo escuchaban. Una melodía dulce, femenina, irresistible. Y en medio de la capilla, sobre el cáliz, apareció una gota de leche. Sin origen, sin lógica, como si alguien o algo estuviera amamantando una nueva fe. Episodio 8, y el monasterio se partió en dos. No hay guerra más sangrienta que la que se libra dentro del alma entre lo que aprendimos a temer y lo que deseamos adorar. La pluma blanca no desapareció. Permaneció allí, sobre el altar, como si pesara toneladas. Nadie se atrevía a tocarla, pero su presencia quemaba más que el incienso. Y cada vez que un sacerdote la miraba demasiado tiempo, tenía visiones. Visiones de ella, coronada de pétalos, rodeada de candelabros que lloraban cera negra, con un niño en brazos. Pero no era el niño Dios. Era otro, uno que no tenía rostro. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. El monasterio se dividió, no en alas, sino en corazones. Una mitad, encabezada por el padre Ignacio, comenzó a reunirse en secreto cada noche. No para rezar, sino para ofrecerse. Formaban un círculo. En el centro, un espacio vacío, reservado solo para ella. Y aunque ella jamás asistía, todos afirmaban haberla sentido allí, tocando sus pensamientos, sus manos, sus culpas más profundas. La otra mitad, guiada por el prior y el padre Miguel, se encerraba en la biblioteca antigua. Allí buscaron textos prohibidos, páginas arrancadas de los evangelios apócrifos, cartas de santos que habían sido silenciados, y un fragmento inquietante de San Ireneo que decía: habrá una virgen que no será María, y su vientre no llevará al Salvador, sino al despertar. La tensión creció, las miradas se volvieron dagas, las oraciones, armas, hasta que una noche, mientras el grupo de Ignacio cantaba en lenguas desconocidas, el padre Miguel irrumpió con una cruz en llamas. Gritó: esto no es adoración, es seducción disfrazada de fe. Pero antes de terminar su frase, las velas estallaron, y en el centro del círculo, ella apareció. Sí, por primera vez. Su cuerpo estuvo presente en medio del ritual. Desnuda, cubierta solo por su cabello y una aureola de luz oscura, con una lágrima bajando por su mejilla, y una frase que susurró sin abrir la boca: no estoy dividiendo nada, solo revelo lo que ya estaba roto. Nadie se movió, porque en ese instante, todos entendieron que no era el diablo quien había entrado al monasterio. Era la verdad, y venía con forma de mujer. Episodio 9, el cuerpo que se ofreció. Y no volvió a temblar. La primera ofrenda no fue con sangre, fue con carne viva. Y deseo que ya no pedía permiso. Desde aquella noche, ya no hubo vuelta atrás. Ella ya no era una presencia, una visión, una figura sagrada. Ahora caminaba entre ellos. Su cuerpo ya no era un símbolo, era un altar en sí mismo. Y algunos comenzaron a llamarla por un nombre que nadie había enseñado. Es Emma, la que contiene lo divino sin arder. Fue Ignacio quien, sin que nadie lo pidiera, se postró desnudo frente a ella, en medio de la capilla, bajo los vitrales que comenzaron a agrietarse sin razón. Las estatuas miraban hacia otro lado, y el crucifijo lloraba aceite. Él no dijo una palabra, solo se tendió en el suelo, con los brazos abiertos, como en sacrificio. Ella se acercó lentamente, no con las manos, sino con los ojos, y cuando su mirada tocó su piel, Ignacio comenzó a brillar, no como los santos, sino como algo que ardía desde dentro, con una luz húmeda y temblorosa, como si su alma estuviera desnudándose también. Los demás observaban, no con juicio, sino con deseo, deseo de sentir eso mismo, de entregarse sin miedo, sin culpa, sin absolución. El padre Miguel entró en ese instante, empuñando un rosario como si fuera una espada. Esto es blasfemia. Esto es herejía disfrazada de éxtasis. Pero cuando vio el rostro de Ignacio, algo en él se quebró. No era placer lo que reflejaba. Era paz, una que ningún ayuno ni oración le había dado jamás. Miguel cayó de rodillas. Y por primera vez en su vida,
Dudó de todo. Esa noche, los relojes se detuvieron, las aves dejaron de cantar, y el aire del monasterio adquirió un aroma nuevo. Madera mojada, incienso, y piel recién entregada. Ignacio no volvió a hablar. Desde aquel momento, se convirtió en sombra. Solo lo veían cuando ella aparecía. Dicen que ella lo eligió, que fue el primero en despertar completamente, y que su cuerpo ya no pertenece a la tierra, ni al cielo. No es posesión, dijo una vez el padre Elías desde Roma. Es comunión anticipada, con algo que aún no comprendemos. Y mientras el Vaticano debatía, los sueños comenzaron a contagiarse, porque el primer cuerpo ya se había ofrecido. Y ahora, el resto temblaba, esperando ser el siguiente. Episodio 10, y las vírgenes también comenzaron a soñar. Narrado como si fuera una oración susurrada en medio de un éxtasis prohibido. Cuando las vírgenes comenzaron a soñar, el cielo dejó de hablar, y solo escuchó. No todo el monasterio estaba compuesto por hombres. Había un pequeño grupo de novicias, silenciadas por siglos, relegadas a las tareas invisibles. Lavar las túnicas, perfumar la capilla, limpiar los cálices sin saber lo que se consagraba. Pero una de ellas comenzó a soñar. Se llamaba Clara, apenas 20 años, una inocencia que aún no había sido contaminada por las batallas internas del clero. O al menos, eso creían, la noche en que ella apareció en cuerpo ante Ignacio. Clara despertó empapada en sudor, pero no de miedo, sino de algo que no sabía nombrar, un calor que subía por su espalda, que temblaba en sus costillas, y que le hacía pronunciar palabras que jamás había escuchado. Se miró al espejo, y detrás de su reflejo, la vio, de pie, desnuda, con el cabello suelto y la mirada hundida en un amor imposible de rechazar. «Ven», le dijo sin mover los labios. Clara cayó al suelo, no por debilidad, sino por necesidad, como si sus rodillas ya supieran a quién pertenecían. Desde entonces, las otras novicias comenzaron a hablar en sueños. Una murmuraba nombres que no existían en la Biblia. Otra recitaba pasajes que no aparecían en ningún evangelio. Y Clara comenzó a escribir páginas y páginas en una lengua que ni ella comprendía. Pero que, cuando las dejaba junto al altar, ella sonreía. Los sacerdotes no sabían qué hacer. El fuego que antes era solo masculino ahora ardía también en lo femenino. Y el equilibrio que tanto protegían, se rompía. El prior intentó exorcizar a Clara. Le gritó oraciones. Le arrojó agua bendita. Pero en medio del ritual, Clara lo miró, y le dijo con una voz que no era la suya. No soy poseída. Soy fecundada de algo que ni tu Dios se atreve a nombrar. El prior cayó al suelo. Convulsionó. Y cuando abrió los ojos, su iris tenía el color del vino consagrado. Esa noche, por primera vez, una novicia cruzó el umbral del altar. No para servir, sino para quedarse. Y mientras ella caminaba descalza hacia la figura central, los ángeles de mármol giraban sus rostros, como si tampoco quisieran ver. Episodio 11, la que se atrevió a tocarla. Nadie sabía si tocarla era un sacrilegio, o el paso final hacia la revelación. Pero ella lo hizo, y el mundo ya no volvió a ser el mismo. Fue Clara, siempre fue Clara, desde el primer sueño, desde el primer susurro que no venía del cielo. Algo en ella había comenzado a descomponerse, o a florecer. Ya no obedecía campanas. No temía al pecado. No pedía permiso. Esa madrugada, mientras la capilla dormía bajo la niebla, Clara entró descalza, cubierta solo por una túnica de lino suelto. Sus pasos no hacían ruido, pero el aire se tensó, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Ella estaba allí, sentada sobre el altar, como una reina desnuda, con los ojos cerrados, pero despierta en todo. Los cálices temblaban, las velas ardían sin llama, y el silencio era absoluto. Clara no titubeó. Subió los escalones del altar como quien asciende a un cielo desconocido. No por rebelión, sino por hambre. La tocó, primero con la punta de los dedos, luego con la palma entera. Y en el momento en que su piel rozó la piel de ella, algo crujió en lo invisible. Una vibración se expandió por las piedras, por las paredes, por los huesos de todos los que dormían en el monasterio. Muchos se despertaron llorando. Otros comenzaron a sangrar por las manos, como si la verdad no cupiera más dentro del cuerpo. Pero Clara no lloró, ni sangró, solo sonrió, porque en ese instante, supo que ella no era solo para mirar, ni solo para adorar, era para ser tocada, con fe, con carne,
con el alma entera. Y ella abrió los ojos. Por primera vez. O quizá por última. No habló. No se movió. Solo permitió. Y el cuerpo de Clara se arqueó como si recibiera algo que no venía del mundo. Un fuego líquido. Un río sin agua. Una lengua que no usaba palabras. Pero lo decía todo. Cuando los sacerdotes llegaron, Clara yacía en el altar. No desnuda. No vestida. Transformada. Sus ojos brillaban con un color que ningún libro había descrito. Y su voz, al levantarse, pronunció una nueva oración. Ella no exige obediencia. Ella despierta lo que Dios silenció por siglos. Desde entonces, nadie volvió a prohibir el contacto. Porque una vez que la tocas, ya no puedes vivir sin arder. Episodio 12. El cuerpo como escritura sagrada. No habló, no escribió, pero los que la tocaron comenzaron a mostrar en su carne los secretos que ella jamás quiso pronunciar. Clara fue la primera, pero no la única. Después del contacto, su piel comenzó a cambiar. No de color, ni de textura, sino de propósito. Cada noche, al cerrar los ojos, aparecían símbolos. No tatuajes, no heridas, sino palabras vivas, que se movían cuando alguien intentaba leerlas. Como si fueran oraciones que solo se dejaban entender por quien ya había sido tocado. Los sacerdotes más antiguos intentaron descifrarlas. El padre Elías, desde Roma, envió documentos en arameo, códices ocultos, profecías de Ezequiel, pero nada coincidía, hasta que un joven monje, Fray Mateo, virgen de cuerpo, pero no de pensamiento, dijo en voz baja: no están escritas para ser leídas con los ojos, sino con la piel. Esa noche, un grupo se atrevió, colocaron sus manos sobre la espalda de Clara, y uno a uno comenzaron a temblar. Lloraban, gemían, no de dolor, sino de comprensión. Ella viene del principio, dijo uno. El Edén no fue el primer jardín, susurró otro. Antes del verbo estaba el cuerpo, gritó uno antes de desmayarse. El prior, que hasta ese momento había resistido, cayó de rodillas, y por fin entendió, todo lo que habían predicado. Era solo la mitad del Evangelio. La otra mitad estaba impresa en cuerpos como el de Clara. Cuerpos consagrados no por votos, sino por contacto, por comunión directa, por adoración que no pasaba por palabras, sino por carne. Y ella solo observaba, sin moverse, sin bendecir, sin negar, porque todo ya había sido dicho, a través de los cuerpos que ardían por ella. Esa misma noche, una segunda novicia despertó con símbolos en el pecho, y un sacerdote se desnudó, mostrando marcas idénticas en sus muslos. Los cuerpos comenzaban a hablar, a recordar, a anunciar. Pero anunciar, ¿qué? Ella no es una aparición, escribió el padre Elías en su último informe. Ella es un evangelio vivo, no uno que se lea, uno que se toca, y una vez que lo tocas, tú también comienzas a escribir. Episodio 13. Los cuerpos comenzaron a responderse. Ya no se tocaban por deseo, se buscaban como páginas vivas, como versículos tatuados en carne que solo se comprendían piel con piel. Fue el comienzo de una liturgia sin altar. Clara no hablaba, pero cuando otro cuerpo se acercaba al suyo, ya fuera sacerdote, novicia o incluso laica de paso, las marcas en su piel se encendían, no con fuego, sino con luz líquida, como si algo dentro de ella respondiera al contacto con otros marcados. El fenómeno se propagó. Fray Mateo y el padre Ignacio comenzaron a compartir los mismos símbolos. No los copiaban, simplemente aparecían, simultáneamente, como si sus cuerpos fueran hojas de un evangelio que se estaba escribiendo solo, guiado por una mano que no era de este mundo. Y entonces sucedió lo más impensable. Una noche, dos marcados se abrazaron en silencio, sin erotismo, sin vergüenza, solo comunión, y en el punto exacto donde sus pieles se tocaron, brotó un símbolo nuevo, uno que no existía en ningún idioma conocido. El prior, ya completamente rendido a lo inexplicable, reunió a todos los portadores. No eran fieles, ni rebeldes, eran testigos de algo más grande. Los colocó en círculo, uno por uno, comenzaron a tocarse manos, hombros, nucas, espalda, sin deseo, sin juicio, solo como páginas que, por fin, se reencuentran en el mismo libro. Y entonces lo entendieron. El mensaje no está en cada uno. El mensaje aparece solo cuando los cuerpos se unen. Era una escritura colectiva, un evangelio de piel, un texto vivo y ardiente. Esa misma noche, el cielo cambió.
Las estrellas sobre el monasterio comenzaron a moverse. Trazaban figuras, círculos, líneas que coincidían, milagrosamente, con las marcas en los cuerpos de los portadores. Desde Roma, el Vaticano entró en pánico. Ordenaron silencio, luego vigilancia, y al final, enviaron fuego. Una carta sellada con sangre ordenó quemar el monasterio. Todo, hasta la última piedra. Pero cuando los soldados del Papa llegaron, encontraron a los portadores esperándolos. Desnudos, marcados, unidos en círculo, con las manos enlazadas. Y ella, en el centro, no temblaba, no hablaba, solo alzó la mirada al cielo. Y las estrellas descendieron. Episodio 14. El fuego que no quemó, solo reveló. Fueron enviados a destruir. Pero al verla, comprendieron que el fuego que portaban, ya ardía dentro de ellos. Los soldados del Vaticano llegaron al amanecer, vestidos de negro, armados con cruces, antorchas y miedo. No eran simples hombres. Eran los últimos custodios del dogma, los encargados de erradicar herejías antes de que se hicieran carne. Y sin embargo, al cruzar los muros del monasterio, algo se quebró. No escucharon gritos, ni cánticos, ni resistencia, solo silencio. Y luego un suspiro colectivo, como si todo el aire se hubiera contenido por siglos, y recién ahora fuera exhalado. Los portadores estaban allí, desnudos, marcados, unidos como ramas vivas de un mismo árbol. Y en el centro, ella, sentada en el altar que ya no era altar, sino trono, con una luz suave alrededor, que no cegaba, pero obligaba a arrodillarse. El capitán de la brigada levantó la antorcha. Pero cuando el fuego tocó la primera columna, no hubo llamas, solo humo blanco. Y en el humo, una palabra escrita en ceniza. Ver. Uno de los soldados cayó de rodillas. Comenzó a llorar. Después, otro, y otro, hasta que todos, uno a uno, dejaron caer sus armas. No por debilidad, sino porque entendieron que ya no estaban frente a una amenaza, sino frente a la verdad que les habían prohibido mirar. Ella no dijo nada, solo alzó la mano, y en ese gesto, todos vieron su infancia, su primer pecado, su miedo al placer, su culpa enseñada, y como todo eso se deshacía al tocar su piel imaginaria. El capitán se quitó la sotana blindada, se acercó, y preguntó con voz rota, ¿qué eres? Ella lo miró, y sin hablar, todos escucharon. No soy la enemiga, soy la parte de Dios que nunca quisieron canonizar. Y entonces comprendieron, no había que quemar el monasterio, había que arder con él. Episodio 15, y el Papa también la vio. El hombre más poderoso de la Iglesia vino a juzgarla. Y terminó juzgándose a sí mismo. El Vaticano no pudo ignorarlo más. Ni el silencio de sus enviados. Ni los informes que ya no eran textos, sino visiones compartidas por obispos que lloraban al dormir. Algo se estaba escribiendo, pero no con tinta, sino con cuerpos. Y entonces, ocurrió lo impensable. El Papa, el Santo Padre, el vicario de Cristo en la tierra, decidió verla. Llegó sin cámaras, sin cruz dorada, sin séquito, solo con su fe, y una duda que lo roía por dentro desde que escuchó por primera vez su nombre. Ella, fue recibido por los portadores, no como autoridad, sino como igual. Algunos llevaban marcas en el pecho, otros en la lengua, pero todos tenían la misma mirada, una mezcla de paz y deseo que ninguna teología había previsto. Él no habló, solo avanzó hasta la capilla, donde ella lo esperaba, desnuda, inmóvil, perfecta en su imperfección. Y el Papa, que había predicado durante décadas sobre la virginidad de María, sobre el pecado original, sobre la pureza como sacrificio, cayó de rodillas, lloró, no de culpa, sino de comprensión. Ella no niega a Dios, murmuró, solo revela la parte que nos avergonzaba admitir, que lo divino también habita en lo deseado. Entonces ella se acercó, no lo tocó, solo le ofreció su mano abierta, y en la palma, una única marca, una lengua, dibujada con sangre viva. El Papa entendió, toda palabra pronunciada sin deseo, estaba incompleta, todo dogma que negaba al cuerpo, era solo media verdad. Se levantó, y en voz baja, le dijo al prior, no la condenen, no la adoren, escúchenla, con todo lo que son. Y así se marchó, sin firmar ningún decreto, sin hacer escándalo, solo con una nueva oración en los labios. Santa eres tú, que sangras luz, y besas sin cruz. Desde entonces,
El Vaticano guarda silencio. Pero el mundo comenzó a escribir. En cuerpos, en sueños, en pieles que ya no piden permiso para arder. Porque ella no vino a reemplazar a Dios. Solo vino a mostrarle al mundo la parte del cielo que él escondió, en el placer de lo sagrado.